Quisiera que vayamos a Gálatas capítulo 4, pero recuerden, hace 2 semanas, Pablo Guzmán había compartido acerca de cómo es ese paso entre la promesa y la ley. Y él nos habló, Pablo, no solamente Pablo Guzmán, sino Pablo, el apóstol Pablo, dijo que nosotros ya no somos esclavos, sino ¿qué es lo que somos? Hijos de Dios, somos libres, libres para amar, escogidos por Él, que somos hijos y ya no esclavos. ¿Cuántos podemos decir amén por eso? Amén. Pero resulta que en Gálatas, así un día como hoy, estando un buen bonito, empiezan a cambiar de opinión y empiezan a pensar que ya no son libres y empiezan a sentir que tienen que regresar de nuevo a la esclavitud. ¿No les parece eso una locura? De que te dan la libertad y que eres libre y que de nuevo quieres volver a la esclavitud. Créanme, no es nada lindo estar en la cárcel. Los que hemos estado ahí saben que es feísimo estar bien presos. Y cuando sales, valoras mucho la libertad, ¿no es cierto? En ese modo todos me están viendo con cara de delincuente. Ya no quiero contarles de nuevo lo que pasó cuando años atrás, porque la María me siempre cuentas las mismas historias. Ya, olvídense. Entonces, vamos hoy, porque salen ya de la esclavitud, son hijos, pero algo les está envolviendo de nuevo los Gálatas y otra vez están regresando a la esclavitud. Gálatas 4, los versículos del 8 al 11. Fíjense en lo que dice. Ciertamente, el versículo 8. En otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. El versículo 9, este sí subrayenle, bien subrayado. O pónganle un resaltador ahí en sus Biblias digitales. Fíjense, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes. Anótense eso porque a mí me llamó la atención enormemente ese versículo. Y aquí viene una gran pregunta: ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los carnavales, los años. Versículo 11. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. No, Pablo, no. Pero más que no, Pablo, no has trabajado en vano. Un día vamos a hacer lo que tú nos dijiste que somos: real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Es que yo estaba cosiendo los certificados para los miembros. Entonces, quisiera que subrayen esta pregunta y subrayen el versículo 9. Fíjense estas dos cosas que a mí me llamaron la atención. ¿Cómo es, en resumidas cuentas, que siendo libres vuelven a la esclavitud? Entonces, vamos con la pregunta. Se han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales quieren volver a esclavizarse. Yo diría que esto se parece a cómo es la vida, una y otra vez. En mi vida, así parecería que pasaba, y a veces hasta sigue pasando, porque somos tentados a hacer algo para agradar más a Dios. Somos tratando de haber sido libres, volver a ese tipo de esclavitud. Y hay una esclavitud más fea que la esclavitud de estar preso en la cárcel. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo la Biblia y veía la historia del pueblo de Israel, 400 años de esclavitud, y Dios les promete que van a ser liberados, y son liberados, y empiezan a ir en búsqueda de la tierra prometida, y se topan con un obstáculo enorme que es el mar rojo. Hoy cantamos esa canción: abriste el mar y yo crucé las aguas, tu gran amor ha vuelto, me rescataste y ahora puedo ver quién soy. Yo soy tu hijo, Dios. Pero resulta que dicen: ay, nos trajiste hasta acá, Moisés, para morirnos aquí. Bien hubiera sido estar allí en Egipto y morir allá.
y no venir acá a morir en este desierto. Pero ¿qué es lo que pasó? Vinieron los milagros de Dios. Él abre el mar, cruzan por tierra seca y llegan después de un tiempo a la tierra prometida. Pero una vez más querían regresar a Egipto y ser esclavos. ¿Por qué pasa eso? Yo digo en mi vida, no tienen idea cuánto luché por mi propia fuerza para salir de la depresión, del alcoholismo. Quería cambiar para llegar a la iglesia una y otra vez. Y ya medio que estaba saliendo, otra vez regresaba a darse a los guaros y a tomar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hago eso? Y créanme, no es que amaba la esclavitud del alcohol, no es que me gustaba eso, me hacía tremendo daño, era feísimo. Pero ¿saben por qué hacía eso? Porque el tomar me hacía sentir bien. Porque el tomar me daba una falsa seguridad. Hasta que después me venía el chuchaqui y me encontraba con la cruda realidad. Pero ese temor que yo tenía de tomarme con la cruda realidad me hacía regresar a estar tomando. Entonces, era como un medio de escape. Sentía una alegría inmediata, ¿no es cierto? Ya te ponías happy con el primer guardia. Pero después, eso era momentáneo, porque tenía una pesadez terrible en tu vida. A veces volvemos a la esclavitud, no porque nos guste o porque la amamos, sino por el temor que busca ese alivio instantáneo, inmediato. Y ahora estas generaciones buscan eso. Nosotros buscamos rápido esa alegría, ese tiempo feliz. Pero en esta mañana, mis queridos hermanos, no más esclavos del temor. Y como yo les decía, aquí Pablo se está refiriendo a algo mucho más profundo y fuerte. No solamente algo emocional, algo psicológico, algo físico, de estar esclavo, de estar preso, sino hay una muerte, hay una esclavitud más tremenda que el ser humano tiene, y es la esclavitud espiritual. De eso se está refiriendo Pablo, de esa espiritual que tu alma se siente vacía, que no puedes llenarla con nada, que intentas e intentas, pero nada lo llena sino solo Dios cuando tienes un encuentro con Él. Él es el único que puede llenar ese vacío tremendo que causa esa espiritual, esa esclavitud espiritual. Entonces, si esta mañana tú te has sentido así vacío, solo, con esa ansiedad, con esa depresión, con un miedo tremendo, un temor profundo, porque a veces estás caminando bien y regresas y vuelves a esos pasos que no quisiste volver y regresar nunca más, y sigues sintiéndote esclavo. Pero hoy, mis queridos hermanos, no más esclavos del temor, no más esclavos de esa esclavitud espiritual tremenda que Dios hoy quiere liberarnos. Entonces Él quiere libertad para nosotros, y la libertad requiere de fe, de esperanza y de gracia. Y eso es lo que Gálatas nos está explicando y nos está mostrando una y otra vez, ese regalo que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos lo dio, esa gracia. Entonces los Gálatas regresaban a la esclavitud, a esa falsa seguridad que de alguna u otra manera les estaba ofreciendo la ley. Pensaban que se cumplían reglas, se seguían rituales, si trataban de ser buenas personas y hacer las cosas bien. No digo que no debemos hacer eso. Teniendo a Jesús en tu corazón, vas a hacer cosas malas. Espero que no. ¿Vas a andar en obras feas? Claro que no. Vas a hacer buenas obras que Él antes de nada ya puso para nosotros. Seguían en sus rituales, guardando los días, los meses, los tiempos, los años, tal como vimos hace un rato en la escritura. Pero fíjense lo que dice Colosenses 2, el versículo del 16 al 17. Nadie los use en comida o en bebida o en cuanto días festivos, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Porque en Cristo Jesús tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos esa muerte espiritual, ya no, sino resurrección completa en todo nuestro ser. Ese día glorioso que un día vendrá y todos
Estaremos con Él con cuerpos glorificados, con nuestra alma, con nuestro espíritu renovado completamente. Y la eternidad empieza aquí, en este lugar, en este tiempo, en esta tierra, que puedes vivir el verdadero infierno o un cielo completo. Cuando tienes a Cristo Jesús, la vida abundante que Él ofrece. Que claro, no hagan mis problemas y pruebas, pero con Él son más fáciles, más fuertes, más retantes de llevar. Aleluya. Ahora la segunda cosa que, hablando de ese versículo, es ese versículo 9, que conocen a Dios, o más bien, que Dios les conoce a ustedes. Algunos podrían decir que Pablo cometió un error. Para nada, hermanos. Yo digo que él hizo con toda la intención este versículo y escribió este versículo con la intención de que pongan atención. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este punto? Ustedes conocen a Dios, o más bien Dios les conoce a ustedes. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Y cuántos pueden decir: el Señor me conoce muy bien a mí? Yo tengo la suerte de que dice que Él va a saber todos los pelos que se caen de nuestra cabeza. Usted me conoce recontra bien, hermanos. Entonces, el primer punto, porque de esto yo quiero tratar 3 puntos rapidísimos, porque están aquí los niños y las familias. Dicen que aburrido este pastor, espero que no sea bueno. 3 cosas lindísimas. La primera, no se trata de tu conocimiento de Dios, sino aquí Pablo dice que Él te conoce a ti. ¿Cómo es eso, Gustavo? ¿Sabes qué? Los gálatas conocían a Dios, habían creído en Dios, habían experimentado del Espíritu Santo, pero empiezan a regresar de nuevo a querer circuncidarse, a querer alguna obra más de la ley. Y Pablo sabía el tremendo error que eso podría traer a la vida de todos. Pablo cambia completamente el enfoque, porque no es tan impresionante que tú conozcas a Dios. Lo verdaderamente decisivo es que Dios te conoce a ti, es que Él dio el primer paso hacia ti, Él vino hacia ti. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién es el que vino a buscarles? Dios. ¿Quién vino a buscarte a ti? ¿Quién te conoce más que nadie? Él, Dios. Él vino hacia mí, Él me llamó, Él me buscó. Si fuera por nuestro conocimiento, hermanos, es limitado, es frágil, es variable, es imperfecto. Pero el conocimiento de Dios, el conocernos a nosotros, es perfecto. Él no cambia, Él es fiel, Él es leal, Él es verdadero, Él está ahí, atrás de nosotros, pendiente de nosotros. La relación con Dios no comienza en nosotros, sino comienza y empieza en Él directamente. El temor te hace buscar esa seguridad momentánea. Y tienes un poquito de alegría, pero eso se va. Pero dice que Dios, y cuando veamos más adelante el fruto del Espíritu, ese gozo que a pesar de las circunstancias, sabemos que Dios está con nosotros y el gozo está permanentemente en nosotros, pase lo que pase. La gracia, en cambio, es puro confianza, es libertad, es sentirte que estás ahí con Dios a tu lado todo el tiempo, como un buen padre que eres. Cuando yo olvido que es Dios quien me conoce, empiezo a intentar probar que yo lo conozco, y ¿sabes qué pasa? Termino cansándome, termino fallando, y eso trae mucho peso y condenación a mi vida. El temor intenta sostener lo que la gracia ya nos aseguró y lo tenemos ahí, porque somos hijos de Dios, herederos de Él. Él nos ha dado de su Santo Espíritu, y por Él vivimos, por Él nos movemos. ¿Cuántos decimos amén por esto? En 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, el temor distorsiona nuestras relaciones. Y si vemos los versículos desde el 12 hasta el 20, aquí Pablo se pone súper emocional, súper fuerte en sus palabras. Es como si entregara su corazón hacia esos hombres, hacia los Gálatas, hacia ese pueblo, hacia esa comunidad. Y fíjense lo que dice el versículo 12: os ruego, sed como yo, porque yo también fui como vosotros. El versículo 13 y 14, recuerda cómo lo recibieron cuando él llegó enfermo. Me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Acuérdense de eso. Vuelve a ese primer amor, a ese primer instante, a cuando tu corazón latía completamente por Cristo Jesús. Cuando Pablo les hablaba y ellos eran capaces de dar sus ojos por él, su vida por él. Acuérdense de eso. Estaban dispuestos a dar sus propios cuerpos, como dice el versículo 15, sus ojos. Pero entonces, ¿qué cambió, hermanos, en ellos? ¿Qué es lo que hizo que ellos regresen a volverse esclavos de esa ley, de querer reponerle, a volverle algo a esa gracia que Dios ya trajo en la vida de ellos? El versículo 16 dice: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Esa parte a mí me tocó fuertemente, porque no es fácil decir la verdad. A veces vienen los alabantes súper bien vestidos, y a veces no vienen tan bien vestidos. ¿Y qué hay que hacer? Acercarse y decirles: oigan, está de que vean otra ropita más, ¿sí o no? Oye, anda, dile vos eres de pana de hermano. Oye, yo no soy el anda, dile vos. No, yo no soy el anda, que diga yo. Él es buena gente, ¿no? A ver con bueno. Pero la verdad a veces duele, pero es necesaria, ¿o no? A nuestros hijos, ¿cómo queremos criarles? ¿Engañándoles con mentiras o con verdad? A tu cónyuge, ¿qué vas a hacer? ¿Decirle la mentira o la verdad? Cuando dirigía la alabanza, recuerdo hasta los zapatos que venía puestos. Decía: ¿cómo vas a predicar con fantacuchis? Volaba para ir a cambiar los zapatos, decía. Venía con mis super Venus. Ya está más decente. Cuando el temor gobierna, ves libertad como peligro, ves corrección como ataque, ves gracia como permisividad. Y el versículo del 17 al 20 es hermoso, como Pablo muestra ese amor como un pastor, como es capaz de dar su vida por esas ovejas. Pablo contrasta fuertemente esa manipulación que quieren hacer los judaizantes, fingiéndose buenos amigos, buenos pastores, pero engañándoles para sacarles, para hacerles que se alejen de esa gracia y de ese favor de Dios. Filipenses, los versículos 8 del capítulo 1 dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos por el entrañable amor de Jesucristo. Eso quiero decir siempre. Cuando alguien ve que me dice: ¿qué estás haciendo por la iglesia? Yo les amo, hermanos, y daría mi vida por ustedes. Porque una cosa dice que van a conocer de que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por el amor que nos tenemos, hermanos. Y Pablo nos ha dado un súper buen ejemplo. Él no se andaba por las ramas, les confrontaba y les decía las 4, 5 y 6 verdades. ¿Estamos dispuestos a recibir la verdad? Segurísimos. ¿Seguros? Mañana les visito en su casa, hermano. El temor necesita de algo rígido para sentirse seguro, pero el amor descansa en la aceptación, en sentirse que perteneces, en quién eres tú, en tu identidad. Era lindo lo que dijo Jonathan hoy en la mañana. Que es lo primero que cuando tú entiendes quién eres, cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, en tu mente hay un clic fuerte que hace tu corazón, tu mente, todo tu ser. Yo recuerdo que, como les dije, no tienes idea cuánto intenté cambiar para llegar a la iglesia. Porque mi primo, que era fregadísimo, el doctor Rojas,
Yo decía, ay, me invitaba a la iglesia, yo decía, tengo que cambiar, tengo que dejar la cosa, tengo que ser buena persona, tengo para ir a la iglesia. Intentaba tanto, pero no podía. Pero yo te voy a decir una cosa que siempre les digo. Tú no debes cambiar para llegar a la iglesia. Porque cuando tú llegas a la iglesia y te sientes amado, te sientes aceptado, eso hace que tú cambies. Cuando sientes el amor de Dios, eso cambia todo. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Y eso es lo lindo de Dios. Cuando te sientes que eres hijo, cuando eres amado, cuando sientes que hagas bien o hagas mal, Él te sigue amando. Claro que te va a decir la verdad para corregirte, pero sientes que cuando haces eso es porque te ama o porque te odia. No más esclavos del temor, hermanos. Y el tercer y último punto. Y aquí viene el clímax del capítulo 4. Dos destinos, dos pactos, para que se acuerden esto súper bien. Dos mujeres, no se van a olvidar nunca, Agar y Sara. Agar, que era la esclava, la sierva de Abraham, y Sara, que era su esposa. Y Pablo toma este tema o esta escritura del Génesis y le trae a relación a la iglesia de los Gálatas y les dice, ¿recuerdan la historia de Agar y Sara? ¿Quién era Agar? Muy bien, ¿quién era Sara? Entonces empieza aquí desde el 21 al 31 a hacer este juego de palabras, esta alegoría poderosa. Y fíjense que Ismael, dice en los versículos que continúan, es hijo de Agar, es decir, la esclava. Él nació ¿cómo? Por presión humana, porque Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a hacer padre de millones. Pero si mi esposa Sara ya es veterana, no vas a tener un hijo. Pero él le dijo, yo te prometo que vas a tener un hijo. Y vas a tener millares hijos tuyos también. Entonces, viendo que no da a luz Sara, presiona a la esclava, hasta la misma Sara, sí, mejor ya que se cumpla la promesa de Dios en la esclava. Pero es en el hijo de Sara donde viene la promesa. Esa promesa, hermanos, divina, de que todas las naciones, y todas las naciones, no es solamente América, sino es Perú, Chile, Argentina, Europa, todo África, todas las naciones. Cuando tú crees en la promesa y no en esa esclavitud que representa Ismael, en esta alegoría que hace Pablo. Estas mujeres representan dos pactos. Agar, el pacto en el monte Sinaí, la ley, para hijos de esclavitud. Pero Sara representa lo que Dios nos dio como promesa, la libertad. Ismael representa lo que producimos por miedo, por temor. Isaac representa lo que Dios nos da como una promesa, seguridad, la certeza de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. En conclusión, el versículo 31 dice, así que hermanos, no somos hijos del esclavo, sino de la libre. No podemos mezclar la ley y la gracia, son incompatibles. La esclavitud de la libertad son incompatibles. No eres hijo porque conociste bien a Dios. Eres hijo porque Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él preparó este tiempo para cada uno de los que estamos aquí. Él me llamó, Él me buscó. Si todo dependiera de cuánto tú conoces a Dios, vivirías inseguro. Estoy orando lo suficiente. ¿Verdad que el jueves tenemos oración? 6 de la mañana y ayuno también en Arco Puente, y luego terminamos a las 7 de la noche, rompemos el ayuno con oración también.
en nuestra cafetería ahí en Alto Cuenca. Estoy tal vez entendiendo bien, estoy conociendo más y más de la doctrina, estoy creciendo y madurando lo suficiente. Pero cuando entiendes que Él te conoce, todo cambia, hermanos. Él te conocía antes de que nacieras, antes de que entendieras, antes de que fueras constante, incluso antes de que falles. Y aún así, Él nos llamó. Es todo por Él y para Él y en Él, hermanos. Yo diría que si entiendes bien que Él vino por ti, Él te llamó, Él te buscó, Él es el quien te conoce bien, eso destruye todo tipo de esclavitud. Porque el esclavo debe ser rechazado, pero el hijo siente que es amado, cuidado, valorado, protegido, no rechazado, aceptado. Mi querida iglesia, para terminar, estaba viendo en Twitter y me salió la historia del loro. Y resulta que este lorito estaba herido, estaba súper mal. Y un hombre desde pequeñito lo rescató y lo empezó a criar, a cuidar, le dio de beber, le dio de comer. Y ese lorito era el goce porque dice que cada vez que ya llegaba la noche, él se metía en la jaula y dormía en la jaula. Entonces pasó el tiempo y el lorito ya creció y estaba súper bien. Y un día el amo, el dueño, dice: voy a abrir la jaula al loro y ya que se vaya, para que ya no vuelva nunca más y que sea libre, porque ya está bien. Entonces recogió al lorito, le sacó a la ventana y le hizo que vuelva. Y el lorito voló. Y el hombre se quedó triste, pero al mismo tiempo feliz. Pero dice que en la noche el lorito regresó para dormir en la jaula. Esa falsa seguridad, que a veces la ley, que tú piensas que puedes hacer un poquito más para tu salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay una sola verdad que es Cristo Jesús. Hay un solo camino, no hay más. Hay uno solo. Eres salvo por gracia. Es un regalo. No hay nada de lo que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Nada. Nada. Me agregas un poquito y una coma ahí de la ley para decir: mira, pero tal vez si te circuncidas también. No, nada. Es solamente por Cristo Jesús. Y así vivimos muchos cristianos. Estamos ya saliendo de la esclavitud, pero me recuerda: no, hay tengo que hacer algo más. Y vuelves a la jaula otra vez, como el loro. ¿Sabes qué? Los egipcios, cuando les tenían presos a los israelitas, y los israelitas salieron libres, y cuando nos topamos con la historia que les conté de que empiezan a reclamar y decir: no, era de estar en Egipto, de ganas salimos libres, son igual que el pájaro ese que el loro. Me puse a pensar, los israelitas salieron de Egipto, pero mis queridos hermanos, Egipto no salió de ellos, no salió de sus corazones, seguían anhelando, atesorando eso. En mi vida quiero regresar a ser un alcohólico y a tener depresión. No, Señor, ayúdame, que tu gracia venga y me recuerde que soy tu hijo, que cuando me amas, que eres todo para mi vida. Entonces en esta mañana no tengo idea qué
¿Qué es lo que te está haciendo que tú seas esclavo del temor? Tal vez la ansiedad, los miedos, la desolación, la depresión, el sentir que ya no puedes más. Hoy el Señor quiere liberarte y decir que ya no más esclavos del temor. ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te hace regresar a la esclavitud? A tu pecado, a tu mentira, a tus peleas con tu cónyuge, a cosas que son tremendamente dañinas para tu vida, y más aún a esa esclavitud espiritual que hoy Cristo Jesús quiere liberar. Entonces en esta mañana, que tal, ahí donde estás, inclinas tu cabeza y te imaginas ahí en el desierto. Señor, tú me sacaste de Egipto, tú me sacaste de la esclavitud. Si tengo yo en mi corazón, si todavía no ha salido Egipto de mi vida, yo te pido, Señor, que saques el temor, la ansiedad, que saques ese miedo profundo a la soledad, y que tu gracia inunde este rato todo, mi Señor. Lléname, Jesús, lléname, Espíritu Santo. Si ese vacío espiritual de no tenerte a ti, no saber que eres tú quien guía todo, quien ha hecho todo, que fuiste tú el que dio el primer paso para venir, de traernos acá esta mañana a este lugar. No quiero ser más esclavo de ti, ni de nada lo que te a ti como la primera persona en mi vida. Si son mis hijos, no sé. Si es mi esposa, mi familia, no sé, que seas tú, que entienda que tu gracia, tu favor, me acompañarán hasta el último día de mi vida. Amén. Gracias, iglesia, podemos estar. Aleluya, Dios.